Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación de auditoría forense. Muy bien, muy bien, mi nombre es Salvador Alejandro Izarra Foronda y conmigo vamos a ver esta presentación que está bien interesante. Muy bien, vamos a ver un repaso de las 10 primeras láminas y vamos a continuar con las siguientes 10 láminas. Muy bien, auditoría forense, un panorama integral con enfoque moderno y metodología provisional. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda. Mi WhatsApp es el 993-261-682. ¿No? La empresa en la cual trabajo es Colicitec SAC, cuyo link es www.colicitec.com. Muy bien. Si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad, en ciberforensis, ¿no? Nos los hace llegar a nuestro correo. Muy bien, a correos, que es amador.izarra.gmail.com, a nuestras redes sociales. Muy bien. Bueno, vamos a repasar. Habíamos indicado en la sesión anterior, este es el contenido. No, son 20 temas. Primero, definición, o sea, la definición de la auditoría forense, los objetivos de la auditoría forense, una pequeña historia de la auditoría forense, el proceso de la auditoría forense, cuáles son los principios éticos de la auditoría forense, la evidencia digital, las herramientas tecnológicas, las metodologías empleadas, las técnicas principales, análisis sistema, etcétera, ¿no? Investigación de fraudes, delitos informáticos, aspectos legales, cadena de custodia, informes forenses, casos prácticos, desafíos actuales, tendencias y futuro, mejores prácticas y conclusiones. Muy bien. Muy bien. Lo primero que tenemos de saber qué es la auditoría forense, y ahí está una definición bien precisa. Por ejemplo, es una especialidad, así es, que utiliza técnicas de investigación criminalística, ¿no? Integradas con qué, con otras disciplinas, como la contabilidad, conocimientos jurídicos procesales, habilidades en finanzas y tecnología, ¿no? Enfocadas a obtener evidencia, ¿no? Para ser presentadas en cortes judiciales o administrativas. Muy bien. Nosotros estamos viendo la auditoría forense dentro del campo de la ciberseguridad. Muy bien. Entonces debemos de conocer este tema que es bien relevante. Relevancia en el contexto actual. Bueno, ahí tenemos cuatro aspectos: la prevención, la detección, análisis digital y soporte legal. En la prevención, por ejemplo, establece controles y sistemas, ¿no? Para evitar fraude financiero, porque ese es el objetivo. Hay que evitar fraude financiero, por lo tanto, debemos de implementar nuestro sistema de, digamos, de auditoría forenses o implementar controles para evitar fraudes financieros. ¿No? Después tenemos la detección, identifica patrones sospechosos ya cuando está ya alguien está intentando, por ejemplo, violar con los controles, ¿no? Entonces identifica patrones sospechosos y anomalías en operaciones financieras, pero necesita herramientas también. En análisis digital, examina evidencia en medios digitales, o sea, cuando ya a una empresa le solicita, no quiero, acá ha habido un robo, no ha habido una alteración de información de manera digital, entonces necesitamos examinar la evidencia en medios digitales y recuperar los datos eliminados, muy bien, cuando alguien ha eliminado información. Sobre todo los hackers, ¿no? Cuando cometen un daño y eliminan información, hay mediante esta técnica de este análisis digital, ¿no? Los expertos en ciberforensis tratan de recuperar los datos eliminados. Muy bien. En soporte legal proporciona evidencia técnica y testimonios expertos en litigio. Muy bien. Muy bien, ese es su soporte legal. Muy bien. ¿Qué más? También hay varios objetivos, ¿no? Objetivos principales y objetivos legales. Los objetivos principales es, digamos, identificar fraudes, patrones, anomalías, ¿no? Etcétera. También por un tema de prevención también, establecer mecanismos de control y sistemas de alerta temprana, es a través de los controles, ¿no? Para actividades ilícitas. Documentación profesional también, porque crea informes técnicos detallados, tanto ejecutivo como técnico, ¿no? Que sustenten todas las investigaciones realizadas. En el alcance legal, ayuda mucho para un soporte judicial, ¿no? Para una toma de decisiones de una corte, por ejemplo, porque aporta pruebas sólidas, ¿no? Y testimonio experto en procesos judiciales. Evaluación de daño también, porque cuantifica el impacto económico de los fraudes y delitos informáticos. Eso lo ciberforenses debe conocer, digamos, finanzas, técnica y contabilidad. Muy bien, pues eso está bien relacionado, esta disciplina. Muy bien, recuperación de activos, localizar y facilitar la recuperación de todos los fondos y todos los bienes producto de actividades fraudulentas. Muy bien, de la organización. Y también habíamos indicado que, bueno, existe acá la lámina muestra una breve historia de la auditoría forense desde el año 1800, ¿no? Hasta la actualidad. En 1800, bueno, iniciaron las primeras investigaciones contables en casos criminales.
En 1930, ¿no? Al Capone, primer caso emblemático de auditoría forense digital. En los 70, Watergate, ¿no? El caso de Watergate, donde surge la auditoría forense moderna. En el 2000, casos Enron y WorldCom, ¿no? Reformas regulatorias. En la autoridad era digital, blockchain y análisis de grandes datos. Muy bien, muy bien. Eh, También podemos explicar un poco del Watergate, ¿no? Un tema muy interesante, por ejemplo, también de los casos Enron, por ejemplo, se puede explicar un poquito para poder entenderlo. Por ejemplo, este caso muy interesante, ¿no? Del Watergate, por ejemplo, eh, fue un importante escándalo político en Estados Unidos, ¿no? Se desarrolló más o menos en el año 72 hasta el 74 y que finalmente provocó la renuncia del presidente Richard Nixon, ¿no? Su origen se remonta a un allanamiento a la sede del Comité Nacional Democrático en el complejo del Hotel Watergate, ¿no? En Washington, ¿no? Muy bien. Bueno, hubieron muchos problemas, muchos descubrimientos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, el efecto Watergate, ¿no? Erosionó significativamente la confianza pública en el gobierno y en su líder, muy bien. En fin, el Watergate fue un escándalo complejo, ¿no? Y de gran alcance que tuvo un profundo impacto en la política y en la sociedad estadounidense y sirve como recordatorio de la importancia de la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas y del Estado de Derecho. Muy bien. Muy bien. En fin, hay otros casos también como el Enron, ¿no? El Enron, por ejemplo, y el War, ¿no? WorldCom, muy bien. Que también sería bueno explicar al menos de manera resumida, nada más. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, el escándalo en Ron fue en el 2001, ¿no? También por un tema de fraude también, ¿no? Un tema de fraude. ¿No? Por ejemplo, Enron utilizó una variedad de trucos contables para ocultar deudas. Muy bien. En fin, y las consecuencias fueron que la quiebra de Enron, ¿no? Eliminó miles de millones de dólares en dividendos de los accionistas. Miles de empleados perdieron sus empleos y se jubilaron. En fin. Arthur Anderson, ¿no? Una de las cinco grandes firmas de contabilidad, fue prácticamente destruida, ¿no? En fin. WorldCom en el 2002 también fue otro escándalo. Muy bien, fue un fraude también. Muy bien. En fin, WorldCom capitalizó indebidamente miles de millones de dólares en costos en línea, ¿no? Gastos por utilizar en las redes de las otras empresas. Muy bien. La consecuencia es la quiebra de WorldCom. Miles de empleados perdieron sus empleos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. Pero son lecciones que debemos de aprender, ¿no? O sea, los escándalos de Enron y WorldCom, por ejemplo, fueron una llamada de atención para las empresas estadounidenses, ¿no? Expusieron los peligros de la avaricia corporativa descontrolada y la importancia de contar con controles internos sólidos, muy bien, auditores independientes y un liderazgo ético, muy bien. Entonces, la ley de Sarbanes-Oxley fue una respuesta directa a estos escándalos y ha tenido un impacto significativo en el gobierno corporativo y la información financiera, muy bien. Próximamente vamos a hacer un videito sobre el tema y la ley Sarbanes-Oxley. Muy bien, muy bien. En fin, hay varios casos ahí. El proceso de teoría forense habíamos indicado que son cinco pasos: la planificación, la recolección, el análisis, la documentación y la presentación. En la planificación se definen los objetivos, el alcance, las estrategias, ¿no? El plan de proyecto, etcétera. La recolección se obtiene evidencia digital y física. En el análisis ya se examina esa evidencia. Y después en la documentación se documenta, ¿no? Todos los hallazgos, ¿no? La conformidad y las no conformidades, ¿no? Los procedimientos también se documentan y en la presentación ya se expone, ¿no? Todos los resultados y las conclusiones ante el comité. Muy bien. Muy bien. También había mencionado sobre los principios éticos y profesionales, ¿no? Los auditores forenses se rigen por un conjunto de principios éticos fundamentales que guían su conducta profesional, ¿no? Y aseguran la integridad de sus investigaciones. Por ejemplo, en la integridad, ¿qué quiere decir? Que hay que ser honestos, ¿no? Rectos, sinceros en todas las actividades profesionales, ¿muy bien? En la objetividad, ser imparcial, muy bien. En el juicio profesional, sin sesgos, ni conflictos, ni intereses, muy bien. La competencia profesional, bueno, mantener conocimientos y habilidades actualizados. Constantemente hay que capacitarnos.
En la confidencialidad, bueno, respeto a la privacidad de la información obtenida, ¿no? Eso quiere decir, no hay que divulgar nada, ¿no? A terceros sin consentimiento del dueño de la organización, la cual le estamos brindando el servicio de auditoría, ¿muy bien? La ética no es simplemente un conjunto de reglas, dice aquí, sino el fundamento sobre el cual se sustenta la credibilidad y la confianza en el trabajo del auditor forense. Muy bien. Después habíamos comentado sobre la evidencia digital en auditoría forense, ¿no? Bueno, el concepto de la auditoría forense y los tipos de evidencia digital. La evidencia digital, bueno, constituye cualquier información. Una evidencia digital es una información de valor probatorio, ¿no? Almacenado o transmitida en formato digital, dice, ¿sí? Que viaja por las redes, ¿no? Que puede ser utilizado, bueno, puede viajar por las redes o puede estar también almacenada en los servidores, en las computadoras, ¿no? Que puede ser utilizada como prueba en un proceso de investigación forense. Y hay diferentes tipos de evidencia digital, los documentos electrónicos, los archivos, ¿no? Los correos, los mensajes de textos, la base de datos también, ¿no? Hay evidencia digital, porque están almacenados en una base de datos, ¿no? Los registros financieros, contables, las transacciones de los clientes, los proveedores, los empleados, etcétera. Los registros de la red también, los logs de conexión y tráfico digital, ¿no? Que viajan por las redes internas o viajan por el ciberespacio, etcétera. Los metadatos también, fecha de los archivos, ¿no? ¿No? Pues, la fecha del archivo, ¿no? Etcétera, el tamaño del archivo, etcétera. Esa es información de metadatos, muy bien. El proceso de manejo de evidencia, bueno, ahí tenemos también, ¿no? La identificación, ¿no? Localizar posibles fuentes de evidencia digital, preservación, creación de copias forenses, hash de verificación, en el análisis, un examen técnico y conexión de los datos, y en la documentación, un registro detallado de todo el proceso y todos los hallazgos. Bien, las herramientas tecnológicas también habíamos indicado, hay varias. Yo trabajo más con el FTK, que es un Forensic Toolkit, una herramienta forense, para tanto recuperar y analizar archivos eliminados. Muy bien. En fin, hay varias herramientas en Keyforensics, Celebrate UFED, ¿no? En hardware especializado, bloqueadores de escritura, duplicadores forenses, ¿no? Crean copias de bit a bit de evidencia digital, en análisis de datos financieros, ¿no? IDEA Data Analyzing, Tableau, ACL Analytics, herramienta de red, Wireshark para analizar todo el tráfico de la red, eso es sobre Kali Linux. El mismo Kali Linux es una suite de herramientas para pruebas de penetración. Muy bien. Bueno, el editor forense utiliza diferentes herramientas, puede ser una combinación de ellas, o una sola, o alguna de ellas, etcétera, ¿no? Para cumplir con su objetivo. Muy bien. Metodologías de la auditoría forense, bueno, son varias metodologías. El ACFE, desarrollada por la Asociación de Certificados de Examinadores, ¿no? Establece protocolos estandarizados, bueno, en fin. Vamos a dejar la lámina por unos cuantos segundos para poder eh, leerlo y sacar una pequeña conclusión. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, a ver, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que no estamos visualizando ahí son metodologías de la teoría forense, muy bien. Por ejemplo, la metodología de ACFE, muy bien, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ¿no? Bueno, ACFE es una organización líder en la lucha, ¿no? Eh, Cuando todo, obviamente, contra una organización líder que está en la lucha contra todo tipo de fraudes, ¿no? Etcétera. Tiene, por ejemplo, algunos principios como la predicación, examina los documentos, ¿no? O sea, revisa los informes financieros, realiza entrevistas también, ¿no? Con sospechosos, por ejemplo, con testigos y otras partes relevantes para recopilar información y pruebas. También se encarga del análisis de los datos, ¿no? Analizar datos financieros, ¿no?
Vigilancia y operaciones encubiertas también, etcétera. Muy bien. Redacta informes, o sea, documenta los hallazgos, ¿no? De todas las investigaciones. En fin, el OSINT, por ejemplo, eh, es una metodología de inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Que recopila información disponible públicamente para construir perfiles sospechosos o sea, utiliza diferentes fuentes como TikTok, por ejemplo, como Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, Bing, etcétera, ¿no? También utiliza medios de comunicación como artículos de noticias en línea, blog, foros o publicaciones académicas, trabajo de investigación, etcétera. Muy bien, su objetivo es justamente recopilar información disponible pero que esté pública. ¿Para qué? Para construir perfiles sospechosos, ¿no? Y rastrear activos ocultos. Muy bien, muy bien. El análisis de Big Data. Bueno, el análisis de Big Data implica el uso de herramientas analíticas avanzadas, ¿no? Eh, Se utiliza para la minería de datos, o sea, para descubrir patrones y relaciones en grandes datos, ¿no? Se utiliza para un análisis estadístico, ¿no? Obviamente, utilizando métodos estadísticos para identificar anomalías, ¿no? Y valores atípicos. Muy bien. En fin. eh, por ejemplo, ¿cuál es la relación de Big Data con la auditoría forense? Detecta fraudes, o sea, identifica transacciones sospechosas o patrones de actividad que podrían indicar fraude, ¿no? Identifica también eventos inusuales o inesperados que podrían ser indicativos de fraude, ¿no? Etcétera. Muy bien. La inteligencia artificial, por ejemplo, la IA, ¿no? Implica el desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? El valor en la auditoría forense aquí es la revisión automatizada de documentos, ¿no? El uso de PNL, ¿no? Para extraer información automática para grandes volúmenes de datos, etcétera, ¿no? Y después tenemos las entrevistas estructuradas, ¿no? Una entrevista estructurada es una técnica de entrevista sistemática en la que el entrevistador hace un conjunto predeterminado de preguntas, ¿muy bien? El valor de la auditoría forense aquí es recopilar información consistente. eh, Eso quiere decir, se asegura de que se proporcione toda la información relevante. O también minimizar el sesgo del entrevistador mediante el uso de preguntas y puntuaciones estandarizadas, mejora la confiabilidad del proceso de entrevista, etcétera. Muy bien. Podemos inclusive combinar diferentes metodologías para nuestra auditoría forense, por ejemplo, el marco ACFE más el OSINT, ¿no? El uso de OSINT para recopilar información de antecedentes sobre sospechosos, el Big Data más el IA, ¿no? Utilizar análisis de Big Data para identificar posibles indicadores de fraude, ¿no? Y luego utilizar IA para analizar esos indicadores con más detalle. O puede ser la IA más entrevistas estructuradas, ¿no? El uso de IA para analizar transcripciones de entrevistas en busca de inconsistencias, ¿no? Muy bien. Eh, es fundamental también enfatizar las consideraciones éticas al utilizar estas metodologías. Los auditores forenses deben proteger la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, evitar los sesgos y prejuicios, mantener la objetividad, ¿no? Actuar con integridad, etc. Bueno, en conclusión, estas metodologías proporcionan, ¿no? Un poderoso conjunto de herramientas para que todos los auditores forenses investiguen fraudes, descubran irregularidades financieras, etc. Muy bien. Técnicas principales utilizadas, ahí hay varias técnicas, por ejemplo, ahí se puede usar minería de datos, es una muy buena técnica, ¿no? Está bastante asociada con algoritmos para analizar grandes volúmenes de información, identificando correlaciones ocultas, patrones anómalos, ¿no? Relaciones entre datos aparentemente no relacionados, etc. Entrevistas parece también muy interesante, ¿no? Método estructurado para obtener información mediante preguntas dirigidas a testigos, ¿no? O sea, eh, puede ser mediante, por ejemplo, preguntas directas, cerradas o abiertas. Muy bien. Muy bien. Después, ¿qué más? Revisión documental. También revisar todos los documentos, contratos, facturas, órdenes de compra, etcétera. Para averiguar falsificaciones, detectar alteraciones o inconsistencias en la documentación física y electrónica, ¿no? En fin, pues después hay otros, ¿no? Seguimiento de activos, trazabilidad de operaciones. La trazabilidad de operaciones también es muy interesante porque es un seguimiento cronológico del todo, del flujo de todas las transacciones a través de diferentes sistemas, ¿no? O sea, aplicaciones, de entidades por donde ha pasado la documentación o la información, ¿no? En fin.
Análisis de sistemas y procesos, ¿no? El análisis de sistemas y procesos en auditoría forense implica el examen exhaustivo de infraestructura de tecnología, ¿no? Eso está acá, ¿no? Ya, análisis de sistemas y procesos, ¿no? El análisis de sistemas y procesos en auditoría forense implica el examen exhaustivo de infraestructuras tecnológicas, ¿no? Controles internos y flujo de información. Muy bien. Muy bien. Es un examen exhaustivo de infraestructura, dice aquí. Muy bien. Dice aquí, el análisis de sistemas y procesos en auditoría forense implica el examen exhaustivo de infraestructuras tecnológicas, controles internos también y flujo de información. Muy bien. Para identificar, dice, vulnerabilidades o debilidades, ¿no? Que pudieran facilitar la comisión de fraudes financieros o manipulación de datos. Componentes críticos, sistemas ERP se revisan, ¿no? Evaluación de políticas de acceso, segregación de funciones, registro de transacciones, etcétera. Hay controles internos también, con un análisis de efectividad, etcétera, cumplimiento y posibles brechas en mecanismo de control, flujo de información también, mapeo de procesos críticos, punto de decisión, etcétera, ¿no? Técnica de análisis, diagramación de procesos, se revisa todos los mapeos, se revisa el código también, un análisis de aplicaciones críticas para detectar puertas traseras o código malicioso, un análisis de registro, un examen de log, todos los logs de los servidores, de las aplicaciones, todo se revisa muy bien, auditoría de acceso y registro de eventos de sistema también. Investigación de fraude financiero, tenemos tipos de fraude más comunes, la malversación de fondos, por ejemplo, o la corrupción o el lavado de dinero, ¿no? Metodologías investigativas, detección de señales de alerta, ¿no? Recopilación de evidencia, análisis mediante técnicas forenses, etc. Muy bien. Eh, en estos tipos de fraudes más comunes, la malversación de fondos dice aquí apropiada indebida, apropiación indebida, ¿no? De recursos financieros, ¿no? Por personas con acceso privilegiado, etc. La corrupción tiene que ver con el soborno, conflicto de intereses o el abuso de poder para beneficio personal. El lavado de dinero quiere decir operaciones para ocultar el origen ilícito, ¿no? De fondos y de, en fin. Muy bien. El resultado de toda investigación es el informe detallado sobre hallazgos y evidencias, cuantificación del impacto financiero, recomendaciones para prevenir fraudes financieros, etcétera. Muy bien. Delitos informáticos más comunes, tenemos el hacking acá, ¿no? Es el acceso no autorizado, ¿no? O sea, el hackeo de aplicaciones, etcétera. Muy bien. O acceso no autorizado a sistemas informáticos mediante la explotación de debilidades de seguridad. Muy bien. El phishing también es una suplantación. Phishing es suplantación de identidad mediante comunicaciones fraudulentas para obtener información confidencial de víctimas. El robo de identidad es apropiación y uso de datos personales ajenos, ¿no? Para cometer fraude, ¿no? Etcétera. Manipulación de datos, alteración, eliminación, modificación no autorizada de información, ¿no? Con esto se está violando la integridad de la información. Muy bien. Muy bien. Aspectos legales en auditoría forense, ahí está. Hay un marco normativo, las leyes anticorrupción, el FCPA, UCA Privacy Act y legislaciones nacionales que establecen estándares para la investigación de fraudes, ¿no? Normativas profesionales, el NIAS, IFAC, AICPA, etcétera. Hay diferentes estándares, muy bien. Protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos, el CPA también, que impactan en la recolección y procesamiento de información digital. Bueno, eh, por ejemplo, la autoridad forense como disciplina opera bajo un marco jurídico muy complejo. Muy bien, hay muchas leyes que hay que cumplir. Muy bien, dice que establece las reglas para la obtención, procesamiento y presentación de evidencia con validez legal, ¿no? O sea, tiene que haber un sustento legal. Muy bien, todo lo que hace el auditor tiene que estar basado en un sustento legal. Muy bien. El auditor forense debe conocer profundamente todas las normas que rigen su trabajo para garantizar que sus hallazgos sean admisibles en procesos judiciales. Así es. Por eso está todo este marco normativo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. La cadena de custodia también, acá también se ve interesante, ¿no? La cadena de custodia es el procedimiento controlado, ¿no? Que se aplica a todos los indicios materiales o digitales relacionados con un delito. Muy bien. ¿No? De su localización, dice, hasta su validación por los encargados de administrar justicia. Muy bien. Garantiza la autenticidad e integridad de la evidencia
de todo el proceso. Vamos a leer un ratito, vamos a leer y vamos a proceder a explicar. Muy bien. Bueno, bueno, la cadena de custodia es una documentación cronológica o registro documental, ¿no? Que registra la secuencia de custodia, control, transferencia, análisis y disposición de evidencia física o electrónica. Muy bien. Es un registro minucioso que rastrea quién manipuló la evidencia, cuándo lo manipuló, dónde se almacenó y qué hizo con ella. Muy bien. El objetivo aquí es garantizar la integridad y la autenticidad de la evidencia, ¿no? Demostrando que no ha sido manipulada ni alterada de ninguna manera desde su recopilación, ¿no? Hasta su presentación ante el tribunal o su uso en una investigación. Muy bien. Esa es la cadena de custodia. Muy bien. Pero ¿por qué es importante? Por un tema de admisibilidad ante el tribunal, por un tema de manteniendo la integridad de los datos, en fin, por un tema también de responsabilidad, o sea, establecer la rendición de cuentas para el manejo de la evidencia, no permitiendo rastrear cualquier error o irregularidad. En fin, ¿no? O sea que la cadena de custodia es un proceso crucial para garantizar la integridad, la autenticidad y la admisibilidad de las pruebas en procedimientos e investigaciones legales. Muy bien. Al seguir un estricto protocolo de cadena de custodia, las organizaciones pueden demostrar, ¿no?, que las pruebas son fiables, son confiables, aumentando así la probabilidad de un resultado exitoso, ¿no? En fin, una ruptura en la cadena de custodia puede perjudicar significativamente, ¿no?, un caso o una investigación. Muy bien. Elaboración de informes forenses. Bueno, el informe forense constituye la culminación de todo el proceso investigatorio, ¿no? Y debe transmitir con precisión a los hallazgos, o sea, debe estar compuesto de hallazgos, metodologías y todas las conclusiones, ¿no? Manteniendo el rigor técnico, dice, muy bien. Toda evidencia tiene que ser bien sustentado, muy bien. Elementos clave de un informe eficaz, ahí está. Tiene que ser objetivo, o sea, presentación imparcial de los hechos. O sea, no hay que suponer nada. Precisión técnica, también uso apropiado de, de terminología especializada con aplicaciones. O sea, debe ser, esa precisión técnica es muy interesante. Muy bien. Todas las palabras técnicas deben, digamos, contener un glosario de términos, si fuera posible, dentro del informe, pero todo tiene que estar bien evidenciado. Muy bien. La documentación, inclusión de anexos también se puede incluir en el informe de auditoría forense, referencias también, soporte que fundamenten los hallazgos presentados, ¿no? Trazabilidad, vinculación clara entre evidencia, procedimientos analíticos y información. Bueno, puede haber eso, un mapeo, o una trazabilidad entre procedimientos analíticos, evidencia, conclusiones presentadas, etcétera. Bien, ahí está la estructura del informe, una pequeña introducción que está compuesta de antecedentes y alcance, una metodología, procedimientos implicados, hallazgos de evidencias obtenidas, análisis e interpretación técnica y conclusiones de determinaciones finales, ¿no? Muy bien. Y el auditor también le puede dar un calificativo también, muy bien, un calificativo a todo lo que ha encontrado, muy bien. Acá hay un caso práctico de auditoría forense, el fraude en Global Investments, ¿no? Es una empresa de inversiones de todo en contingencias financieras de 2,5 millones de dólares en una subsidiaria latinoamericana. La gerencia solicitó una auditoría forense ante sospechas de malversación de fondos, ¿no?, por parte de un alto ejecutivo. Muy bien. Ahí está. La auditoría forense se estructuró en 5 etapas: la identificación inicial, la recopilación de evidencia, el análisis forense, la documentación, la presentación y acción legal. Muy bien. Hubieron hallazgos clave, ahí está: transferencia de empresas ficticias vinculadas al director financiero, ahí está. No, y eso está mal, ¿no? No se puede transferir a una empresa ficticia una cantidad de dinero, por ejemplo.
Manipulación de registros contables también mediante registros duplicados, eliminación de rastros digitales en el sistema de respaldo corporativo, facturas apócrifas por servicios no prestados por 1,8 millones, etcétera. O sea, hicieron creer así, ¿no? Para obtener beneficios posiblemente, ¿no? Técnicas aplicadas, análisis de correos electrónicos y comunicaciones cifradas, recuperación de datos eliminados mediante técnicas forenses, ahí está. Seguimiento de flujo financiero a través de coedición, entrevista estructural con persona clave, esas son las técnicas que se utilizaron. Se entrevistaron a las personas, se hicieron seguimiento a todo el flujo financiero, ¿no? Se recuperaron todos los datos eliminados con las herramientas también, ¿no? Se analizaron todos los correos, todas las comunicaciones cifradas, etcétera. Muy bien. Y acá hay una pequeña conclusión, que la auditoría forense logró documentar un esquema de fraude sistematizado durante 3 años. Se recuperaron 1,7 millones, ¿no? De todo ese dinero que habían, digamos, robado, ¿no? O producto de un fraude financiero, ¿no? Y se presentaron pruebas que permitieron iniciar un proceso legal contra el director financiero el director financiero y sus dos cómplices. El caso ilustra la importancia de las técnicas forenses digitales, ¿no? Y el análisis detallado de patrones financieros atípicos. Muy bien. Y también hay desafíos actuales del auditor forense. El auditor forense moderno se enfrenta a un entorno en constante evolución, ¿no? Donde las nuevas tecnologías y la globalización redefinen el panorama de fraude y la investigación financiera. Ahí está. Los criptoactivos es un desafío, ¿no? Porque hay que dar un seguimiento de transacciones en blockchain y rastreo de activos digitales descentralizados. Es complejo eso. La arquitectura cloud también es compleja y muy variada. Análisis forense en entorno de nube con datos distribuidos globalmente. Inteligencia artificial también. Fraude sofisticado mediante IA generativa. Ese es un desafío para el doctor forense, ¿no? Y de financieros. En fin, hay otras más también, jurisdicciones múltiples, ¿no? Investigaciones transfronterizas con diferentes marcos legales, y eso es más complicado, inclusive cuando un fraude cruza fronteras. Es un proceso complejo para llevar a cabo una autoridad forense. Privacidad y protección, equilibrio entre la investigación y normativa de protección de datos personales. Velocidad de respuesta, necesidad de actuar con rapidez ante incidentes mientras se mantiene la rigurosidad, etcétera. Muy bien. La tendencia futura, tenemos inteligencia artificial, hay que aprovechar los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que identifiquen patrones anormales en grandes volúmenes de datos y predican comportamientos fraudulentos con mayor anticipación y mayor rapidez. Muy bien. Después la ciberseguridad avanzada también, ¿no? Herramientas, bueno, ya existen herramientas de monitoreo en tiempo real y técnicas forenses para investigación de ciberataques y violación de datos de entornos cloud. Muy bien. Y hay otros temas como el blockchain y criptoactivos, técnicas especializadas para auditar transacciones de blockchain, ¿no? Rastrear movimientos de criptomonedas, etcétera. Muy bien. Ahí también está el impacto en el campo forense, beneficios y desafíos. En los beneficios, una mayor precisión en la identificación de fraude, por ejemplo, ¿no? Una reducción significativa en tiempo de investigación, capacidad para procesar volúmenes masivos de datos, etcétera. Muy bien. Conclusiones y mejores prácticas. Bueno, la auditoría forense se ha consolidado como dice una herramienta esencial en la lucha contra el fraude financiero. Muy bien, el objetivo es fraude financiero. Por eso se encuentran con herramientas, con mejores prácticas, con recomendaciones de profesionales, etcétera. Muy bien. Entre las mejores prácticas dice mantener actualizada la competencia técnica y conocimientos legales. O sea, hay que estar actualizado constantemente. Documentar rigurosamente, dice, de manera objetiva, ¿no? Cada paso de todo el proceso de investigación. Trabajar con equipos multidisciplinarios para enriquecer el análisis y mantener una absoluta objetividad e independencia en todas las fases. Muy bien. Hay recomendaciones profesionales también, desarrollar una metodología rigurosa adaptada en cada caso. Puede hacer una combinación de metodologías, la que hemos visto. Eh, Invertir en formación continua sobre tecnologías emergentes, implementar protocolos de seguridad, cultivar habilidades de comunicación, etcétera. Muy bien. Hay una reflexión final también ahí. El valor de la auditoría forense trasciende la detección y la sanción de fraudes. Representa un pilar fundamental para el fortalecimiento de la transparencia, así es, y la confianza en los mercados financieros. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos visto una pequeña introducción, ¿no? La auditoría forense es un campo, digamos, contiene mucho más información. Si alguien desea un voucher para ciberforenses, nos hace saber. Y nosotros le brindamos todos los materiales para que se pueda certificar. Pero más que obtener la certificación, nosotros hacemos que el alumno, digamos, conozca más a fondo qué es una auditoría forense, qué es el ciberforenses, etcétera. Muy bien.
Muy bien. Entonces, si alguien desea alguna certificación, se comunica en nuestras redes sociales, ¿no? Si alguien desea alguna capacitación también, etcétera. Muy bien. Mi nombre es Amaro Alejandro Izarra Corona y espero que esta capacitación introductoria haya sido de su interés. Muy bien. Si alguien desea alguna consulta, si tiene alguna consulta, nos lo hace saber en nuestras redes sociales. Muy bien. Se va a alojar este videíto en el canal de Latam Certificaciones TI, la cual Qualitech SAC es propietario. Muy bien. Muy bien. Vamos a lanzar diferentes videos en el canal de YouTube sobre ciberseguridad. Estén atentos porque voy a publicarlos ahí. Muy bien. Nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.